Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Fotografía para Todos, clase número 3. Hoy vamos a seguir con nuestra clase de composición fotográfica, aprendiendo a decidir qué pongo, dónde y cómo. Veremos temas nuevos, diferentes a los de la semana pasada, así que los invito a conectarse, a motivarse y a concentrarse en esta clase que viene muy entretenida con muchos elementos novedosos para quienes están ingresando a la fotografía y elementos quizás no tan novedosos para aquellos que ya llevan más tiempo, pero que igual quieren fortalecer sus conocimientos. Bien, vamos a... Espérenme un segundito. Ahí sí. Perfecto. Bueno, hoy vamos a ver el tema de la composición, regla de los tercios, perspectiva y otros conceptos importantes dentro de lo que es el tema de la composición en fotografía. Vamos entonces con la regla de los tercios. ¿De qué se trata eso? Esta es una regla compositiva que existe hace cientos de años, se utilizaba desde el Renacimiento por los artistas y los pintores. Posteriormente, cuando surge la fotografía en el siglo XIX, comienzan a aplicarla también los fotógrafos para componer, y durante el siglo XX la regla de los tercios tuvo muchísima importancia, se enseñaba en todas las escuelas de fotografía, tanto es así que incluso en los concursos los jueces eran bastante exigentes en el cumplimiento de la regla de los tercios, pero actualmente en el siglo XXI la mayoría de los grandes fotógrafos y sobre todo aquellos que también enseñan composición están en una línea actualmente de no usar la regla de los tercios y de liberarse de la regla de los tercios. ¿Cuál es mi opinión personal al respecto? Como dice el fotógrafo Benito Ruiz, las reglas hay que conocerlas, saber usarlas, para luego poder romperlas. Entonces, pienso que él tiene razón, la regla de los tercios ayuda mucho a una composición con buen equilibrio. Por lo tanto, cuando una persona no tiene ningún conocimiento previo de composición artística, por supuesto que la regla de los tercios es importante, es necesario que la conozca, que la maneje para luego poder decidir si la usa o no en sus composiciones. Cuando hablamos de composición, tenemos que tener en cuenta que la manera de poner los elementos en un plano tiene que ver con lo que se va a transmitir, tiene que ver con la importancia que le damos a esos elementos para que llamen la atención del espectador, a aquellos que están mirando la fotografía. Por eso vamos a analizar esta regla, a pesar de que actualmente muchos, como les decía, muchos fotógrafos ya están buscando no usarla o romperla en cuanto a no estar pendiente de ella en sus composiciones. El principal planteo que hace la regla de los tercios es tratar de que el sujeto principal de la fotografía esté dentro de uno de los 4 puntos de cruce de estas líneas. La sugerencia es dividir el encuadre del recuadro fotográfico en 3 franjas horizontales y 3 franjas verticales, con lo cual vamos a tener 2 líneas horizontales marcando estos espacios, estos 3 tercios, y 2 líneas verticales, las cuales se cruzan generando 4 puntos en el plano. Estos 4 puntos que están un poco alejados del centro son los puntos de atención en los que se sugiere que él esté ubicado cercanamente a estos puntos el motivo principal. Se habla de puntos de interés o puntos de cruce de atención y líneas de interés. Las líneas, ¿cuándo las vamos a usar como referencia? Fundamentalmente cuando estemos trabajando
línea de horizonte. Disculpen. Entonces, las intersecciones son las zonas de más interés e impacto visual. De manera que si yo pongo un motivo en las líneas de intersección, voy a lograr que ese elemento se destaque en cuanto a percepción por parte del espectador respecto de los otros. Acá tenemos un ejemplo donde no se usó la regla de los tercios. En esta fotografía hay una centralización absoluta. Si ustedes se fijan, las líneas negras me están llevando la mirada hacia un punto que coincide con el centro absoluto de la foto. ¿Significa eso que la foto está mala? No, para nada. No significa que la foto está mala. La foto está bien a nivel de luz, a nivel de colores, un paisaje de un lago, unas cuevas, todo está perfecto. El problema es que es una foto estática. Es una foto que le falta profundidad, es una foto que tiene poco recorrido visual, que genera eso, que el espectador la mira y hace check y sigue. No es una foto en la cual el observador se detiene a contemplar y a observar aquello que está viendo, sino que más bien es una foto de descarte, es una foto que uno la mira rápido y ya te dijo todo lo que te tenía que decir porque es una imagen frontal, sin dinamismo, sin líneas de fuga, todo está centralizado de frente, no tiene mayor atractivo para un recorrido visual. Miremos el mismo lugar, simplemente habernos acercado un poco más y haber hecho una angulación de la cámara en la cual la línea del fondo está ligeramente más alta, perdón, ligeramente más baja, o sea, se ve un poco más del techo de las cuevas y respecto de la foto anterior, un poco menos del lago, es apenas, miren la línea amarilla, es apenas un poco más abajo, no es mucho más abajo, es apenas un poco. Ya está generándome líneas de recorrido visual diferente. Las diagonales del techo me llevan hacia abajo, pero me llevan hacia esta línea amarilla, como podemos ver acá, con las líneas negras que les marqué. Entonces, ¿qué es lo que eso genera? Genera un mayor recorrido visual, genera un mayor atractivo en la foto, hace que la imagen sea mucho más interesante y mucho más significativa visualmente para los espectadores. Entonces, a veces cuando uno habla de seguir la regla de los tercios, en cuanto a buscar que el motivo principal no esté exageradamente centralizado, no se refiere solamente a que tengo que ponerlo en las cuatro esquinas, en alguna de las cuatro esquinas. A veces simplemente basta con correrse un poco hacia el costado. Fíjense acá la cueva, que el espacio de entrada que tenemos a mano izquierda. Si ustedes se fijan, ahí tengo un pedazo de pared que avanza hacia la izquierda y acá tengo otro, o sea, el lado derecho y el lado izquierdo se ven diferentes. El lado derecho tengo tonos claros de las paredes de la cueva, el lado izquierdo tengo tonos más oscuros. Todo eso me va distrayendo de la centralización y la no centralización ayuda a un mayor dinamismo de la imagen. Fíjense acá, se bajó la línea de horizonte, se hizo una angulación más en contrapicado, un leve contrapicado para ver más el techo. Ya acá también tenemos un mayor dinamismo, se genera una diagonal muy pronunciada que le da mayor dinamismo a la imagen. Lo mismo en este, acá hay un contrapicado bastante más significativo. La línea del lago prácticamente no tiene espacio abajo el agua, lo cual le da un protagonismo mucho más interesante al cielo. Acá la clave, chiquillos, es evitar la centralización absoluta, porque la centralización absoluta genera mucho estatismo. Bueno, acá tenemos 4 ejemplos con un mismo sujeto ubicado fotográficamente en la cercanía de cada uno de los 4 puntos de la regla de los tercios. Entonces, si ustedes miran, vemos en el de arriba, observen qué les transmite esa imagen.
¿Qué pasa con esa imagen? ¿Qué ocurre entre el primer plano y el plano donde está el sujeto? Miremos ahora la segunda, a mano derecha arriba. No es igual. Al buscar yo un encuadre en que el sujeto quedara en el cruce superior derecho, moví la cámara y obviamente los elementos que ingresaron en la composición no son los mismos que en la foto de arriba a la izquierda. ¿Qué pasa con esa imagen? Mírenla, obsérvenla, vean qué les gusta, qué les molesta, qué encuentran que ayuda al recorrido visual y qué cosas no ayudan al recorrido visual. Ahora miremos la de abajo, a la izquierda. Abajo a la izquierda, las mismas preguntas. Me atrae la imagen, me parece interesante, me lleva a un recorrido visual. ¿Ese recorrido visual es armónico o es forzado? ¿Siento estabilidad en la imagen? ¿Qué pasa con la imagen? Y luego la de la derecha abajo, las mismas preguntas. Bueno, estas fotografías yo las he mostrado por años en los cursos presenciales y siempre el alumnado de diferentes contextos siempre termina seleccionando como favoritas las fotos de la derecha arriba y de la izquierda abajo. ¿Qué pasa con la foto de la izquierda arriba? El primer plano tiene demasiado vacío. Hay un amontonamiento en el área superior de elementos, esa ladera con rocas, con las hojas de otoño, tienen un recorrido bueno, pero en la parte inferior izquierda de la foto hay mucho vacío. En la de la derecha arriba hay un mayor equilibrio entre estos dos elementos. Sin embargo, a muchas personas les molestan estos árboles cortados acá en la foto de arriba. En la de la izquierda abajo es la que siempre se ha llevado todos los premios. A todo el mundo le gusta el recorrido visual, la interacción de los elementos, hay suficiente altura en los árboles, no están tan cortados, el corte que tienen entra dentro de lo estándar, las rocas tienen un buen recorrido, no hay tantos elementos, no hay tanto vacío en el primer plano. Y en el caso de la imagen de la izquierda, de la derecha abajo, siempre ha sido considerada la peor de todas. ¿Por qué? Porque el primer plano está cortado, las piedras están cortadas, a mano derecha del primer plano también hay bastante vacío. Los árboles están muy oscuros y se ve como un enmarañado de árboles que no resulta atractivo. Entonces, nada, quedó rechazado. ¿Qué es lo que me interesa que ustedes vean de esto? Que es importante, y lo dije en la clase pasada y lo vuelvo a repetir, es importante buscar distintos ángulos compositivos. La regla de los tercios nos ayuda a focalizarnos en esta búsqueda de distintos ángulos compositivos. Acá, por ejemplo, tenemos otro motivo, un motivo cercano, saliéndonos del tema paisaje. Acá tenemos una flor. Las flores que tienen distintas profundidades entre sus pétalos y los pistilos o las distintas partes que las conforman, a veces presentan dificultades significativas en cómo uno saca la foto. Si la saco muy de frente, las áreas amarillas me van a quedar bien nítidas y el resto de la flor excesivamente borroso. Si la saco muy centralizada, como les decía, es la típica foto de flor de principiante, la foto de frente y desde arriba, bien en el centro de la composición. Prueben otras composiciones, prueben la foto en diagonal, en lateral, prueben variar, ¿ya? No se queden solamente con el estilo very typical, digamos, de composición, ¿ya? Hay que atreverse. A mí me encanta cómo quedó esta, tiene bastante buen nivel de nitidez, a pesar de que están súper comprimidas, para que puedan entrar en este
PDF, pero tiene bastante buen nivel de nitidez. Los pétalos en la parte exterior, estos elementos amarillos, etcétera. Ya. Otro tema importante, vamos a dejar la regla de los tercios de lado un rato. No, la vamos a dejar por todo ya la vimos. Otro tema importante es la composición y la perspectiva. Cómo trabajar el tema de la perspectiva, cómo incluirlo, por qué incluirlo, para qué incluirlo y por qué plantearlo. En primer lugar, la perspectiva es la forma en que los objetos están representados en el espacio, con respecto a dar la sensación de profundidad. La fotografía es un tipo de trabajo bidimensional, tenemos alto y tenemos ancho, no tenemos profundidad real, no podemos meter la mano en una fotografía y meternos en esa realidad fotográfica. Esa es una ficción que ocurre solamente en las películas de Harry Potter, pero no es nuestra realidad cotidiana. Por lo tanto, tenemos que considerar la perspectiva como la forma de representar la tridimensionalidad en un plano bidimensional. Otro elemento que también nos ayuda es la combinación de tonos claros y tonos oscuros. También es otro elemento que en fotografía favorece la sensación de perspectiva. Básicamente, cuando hablamos de perspectiva, estamos hablando de líneas que convergen en un punto de fuga. Si miramos esta fotografía anterior, vamos a ver que las líneas rojas nos están llevando al tronco de este árbol central. Acá tenemos un punto de fuga centralizado. Las dos avenidas o veredas da la sensación que se juntan en el fondo. Si bien estas en la realidad son paralelas, visualmente me transmiten la idea de que se juntan al fondo, donde la línea horizontal me marca la línea de horizonte. Entonces hablamos de perspectiva cuando hay líneas convergentes en un punto de fuga en la línea de horizonte. Sin embargo, el punto de fuga puede estar fuera de la fotografía. Como vemos en esta imagen de la pirámide de Teotihuacán en México, si yo continúo con estas líneas rojas hacia afuera con una regla, voy a ver que el punto de fuga, por el ángulo de la fotografía, el punto de fuga está fuera de la imagen. Eso no significa que no tenga líneas de perspectiva y líneas de fuga. Lo mismo vemos en la fotografía superior, donde una de las paredes, si yo marcando estas líneas rojas, una de las paredes, el punto de fuga queda justo como en el límite acá de la fotografía, y las otras salen hacia afuera. Eso no tiene ninguna importancia. Sí, les puse el ejemplo como para que ustedes vean que no importa que los puntos de fuga continúen fuera de la imagen. Pero cuando el punto de fuga finaliza en la línea de horizonte, en un punto específico, la sensación de perspectiva tiene mayor fuerza, ¿ya? Acá tenemos un ejemplo, el ejemplo más típico, que son las vías de los trenes, donde si uno se agacha y mira la vía del tren de frente, va a tener la sensación de que en algún minuto la línea, estas líneas se juntan en un punto en el fondo. Poner el punto de fuga más alto o más bajo tiene que ver, recuerden, con la posición del fotógrafo. Si yo estoy tomando la fotografía de pie y hago un ángulo en picado, voy a bajar el punto de fuga. Si yo me agacho y levanto ligeramente la cámara en un contrapicado, voy a, como en el caso de esta foto, elimino cielo y levanto el punto de fuga. ¿Qué es lo que va a definir? ¿Qué es lo que va a definir una decisión u otra? ¿Qué es lo que hace que yo elija un tipo de composición u otra?
el interés de los elementos en el plano. Si yo veo que tengo suficiente cantidad, en el caso de esta foto, por ejemplo, tengo suficiente cantidad de elementos texturados, las maderas, las piedras, los arbustos son mucho más interesantes en el primer plano, elimino cielo. Si yo tuviera una tormenta increíble con unas nubes espectaculares, seguramente hubiera puesto más baja la línea de horizonte y menos cantidad de rieles y le hubiera dado a la imagen más importancia al cielo. Acá tenemos un ejemplo de puntos de fuga en arquitectura. La verdad es que la arquitectura facilita bastante sobre todo la arquitectura regular, la conducción de la mirada a través de líneas de las estructuras arquitectónicas hacia un punto de fuga central. Fíjense que acá yo tengo esta sensación de estas líneas de los arcos que se van disminuyendo y me llevan a este punto de fuga. Sin embargo, acá no termina en una pared, no tengo una línea de horizonte como en el paisaje anterior. Sin embargo, hay una convergencia de líneas en un punto que me están generando la sensación de tridimensionalidad y de espacialidad con una profundidad que se percibe como tridimensional. Acá tenemos un punto de fuga lateral, ¿ya? Cuando yo tengo un punto de fuga bajo, hay una menor sensación de perspectiva. Cuando el punto de fuga se ubica fuera de la fotografía, según las diagonales que llevan a ese punto de fuga, puede haber una mayor sensación de perspectiva. Y cuando hay una repetición sucesiva de líneas y disminución de tamaño, como podemos ver en estas columnas y arcos de la Mezquita de Córdoba en España, también tenemos una sensación visual de perspectiva. Aunque no haya una línea, como podría ser en el caso de una vereda, un camino, los rieles del tren, donde tengo líneas específicas, acá son estos otros elementos, la disminución de tamaño y la repetición sucesiva de líneas y formas, que me están dando además un ritmo, las que me dan esta sensación importante de perspectiva. Acá tenemos un ejemplo de posición del horizonte. Acá yo tengo una sensación de perspectiva y de gran espacialidad y de tridimensionalidad, dada sobre un espacio aparentemente plano, que es una ladera con nieve, un espacio con nieve, y la fotografía tiene esa sensación de perspectiva por la proyección de la sombra y la posición del horizonte alto. ¿Ya? La línea donde topa la mirada está en un sector alto. Algunos se preguntarán cómo se consiguen sombras tan largas, que no tiene mucho que ver con la perspectiva, pero tiene que ver con la mirada fotográfica. El darme cuenta de la longitud de esa sombra exagerada me hizo plantearme la posibilidad de generar esta imagen fotográfica. Este tipo de sombras extremadamente largas se consiguen normalmente al atardecer, cuando el sol está muy bajo en el horizonte. Bien, acá tenemos un ejemplo de líneas convergentes, donde estas líneas convergentes se juntan en un punto que no es la línea de horizonte, porque la línea de horizonte la tengo arriba, donde están las montañas y las nubes. Sin embargo, al mirar esta foto, la mirada no se va inmediatamente a las nubes y al límite de las montañas, sino que la mirada se concentra donde se pierde el río, entre medio de las moles de los cerros. En este caso, tengo una serie de planos que se van superponiendo, dando la sensación del adelante y el atrás, y esos planos me van marcando, además del serpenteo del río, que tiene, podemos hablar acá, de una línea de conducción de la mirada, que después la vamos a ver en otras imágenes. Las líneas de conducción de la mirada y las separaciones de planos por colores
o por forma, también hacen que nuestro ojo genere puntos de convergencia de mirada. Si ustedes se fijan en esta foto, el primer plano, abajo, tengo un borde de cerro, borde de acantilado, digamos, con unos tonos más claros, luego viene el río abajo, y luego les separé acá dos espacios a mano izquierda, tengo un acantilado, acá a mano derecha tengo otra mole de piedra, y la de atrás se ve que pasa por detrás de estas dos. Entonces en el fondo tengo plano 1, plano 2 por las dos moles laterales, plano 3, que es el fondo donde topa el río, y plano 4, que serían los cerros, y plano 5, el cielo y las nubes. Pero el interés de la foto está entre el plano 1 y el plano 2. Si yo tapara completamente de la mitad para arriba, donde está el punto del río hacia arriba, seguiría teniendo interés la imagen por todo lo que ocurre en este primer plano. Cuando queremos exagerar una perspectiva, hay dos recursos. Uno de ellos es tener buena profundidad de campo, eso tiene que ver con el uso del diafragma, que lo vamos a ver más adelante. Incrementar la profundidad de campo, manteniendo enfocado primer plano y último plano. También ayuda a realzar la sensación de profundidad el tener contrastes fuertes entre el tamaño de los objetos del primer plano y los del último plano, ¿ya? Esta sensación visual se llama tridimensionalidad geométrica. Si ustedes se fijan en la foto de la derecha, vemos un río entre medio de las piedras, el río se pierde ya en la mitad de la foto, no se alcanza a ver. Sin embargo, yo puedo seguir de alguna manera, como en forma ilusoria, el recorrido del río siguiendo las piedras. Las piedras del primer plano tienen más color y tienen mayor tamaño. En la medida que se va alejando la perspectiva, las piedras van disminuyendo su tamaño y se va difuminando el color. En la foto de la mano izquierda, las huellas en la nieve, la profundidad, las sombras y el detalle de la nieve pisoteada por las botas y los esquís está muy marcada en el primer plano y se va diluyendo hacia el fondo. Otro elemento que ayuda y que lo pueden observar en ambas fotos es que el fotógrafo acá se agachó, ¿ya? Sí, a veces hay que congelarse las rodillas o hay que mojárselas, efectivamente, para poder lograr un primer plano bien potente y tener levantado el último plano y lograr una perspectiva más exagerada, tengo que arrodillarme en la arena y poner la cámara de fotos más o menos baja. O en el caso de la foto de la derecha, arrodillarme en alguna de las piedras del borde del río, aunque estén húmedas. ¿Ya? Nuevamente acá tenemos los laterales de un río que están llevando la mirada hacia el punto de fuga del fondo. Acá tengo nuevamente líneas de conducción de la mirada. Sin embargo, en este caso, lo curioso es que el río avanza hacia el puente en el cual yo estoy, pero los elementos, las rocas que bordean el río, dan la sensación de que está yendo hacia el otro lado. Bien, acá tenemos otro ejemplo de utilización de puntos de fuga, ¿ya? Jugando con este tema de la disminución de tamaño de los árboles. Otro elemento que también ayuda harto es la bruma, ¿eh? Ahí lo vamos a ir viendo. Nuevamente, punto de fuga dado por un elemento, por un lado, tengo las dos orillas de este canal que me están llevando en una perspectiva lógica, una perspectiva tridimensional hacia el fondo, pero también, fíjense la fuerza que tiene el bote en el primer plano y las lanchas más pequeñitas al fondo. La cercanía de este bote hace que se vea significativamente más grande y eso también ayuda a esta sensación de perspectiva. Ya les había nombrado antes, en algunas diapositivas antes, les había nombrado
chiquillos, la importancia de la disminución de tamaño. La disminución de tamaño uno la consigue fundamentalmente cuando hay repetición de un tema, ya sea en arquitectura, ya sea en naturaleza, árboles, cerros, edificios, ventanas, puertas, da lo mismo. Personas, una fila con personas que da la sensación que va hasta el infinito, pero el utilizar un ángulo, en este caso, por ejemplo, tenemos un contrapicado en un edificio donde hay una estructura geométrica que se repite, la repetición de esa estructura geométrica, por un lado, me está entregando un ritmo visual. Y por otro lado, me da también una sensación de perspectiva, de alejamiento. El primer plano, los primeros planos, siempre los objetos se van a ver mucho más grandes cuanto más cerca yo esté con la cámara de ese primer plano. ¿Ya? Ojo, si yo me alejo mucho de ese primer plano, pierde fuerza los elementos y todo el efecto se va a debilitar. Es importante estar con una mayor cercanía al primer plano para que realmente se vea más grande. Como vemos acá, las ventanas se ven más grandes y luego eso me va con un contrapicado bien exagerado, o sea, aguántense el dolor de cuello, hay que levantar bien la cabeza con la cámara para lograr este encuadre. Acá tenemos otros ejemplos de mezcla de perspectiva y sensación de profundidad con disminución de tamaño. En la foto de la izquierda es bastante más gráfico, digamos, las columnas, se ve increíble cómo las columnas se achican, los arcos en el techo se van achicando, las lámparas que cuelgan del techo se disminuyen y se van acercando en tamaño. Ese es otro recurso visual importante. Cuanto más se alejan los elementos y más se achican visualmente, más se acercan unos a otros en su distancia. Y en el caso de la foto de mano derecha, donde tenemos una secuencia de árboles en una orilla de río curva, ¿ya? La foto de mano izquierda tengo una recta, una perspectiva muy ordenadita, muy geométrica, muy propia de la arquitectura. Y a mano derecha tengo esta perspectiva con disminución de tamaño más propia de los entornos naturales, donde no hay un ordenamiento tan específico, aunque igual acá estamos en una ciudad, pero acá tenemos una orilla de río curva. Sin embargo, tanto en los árboles como en los postes que sostienen las rejas acá a la baranda de la orilla del río, podemos observar esta disminución de tamaño y esta sensación de profundidad. Bien, las líneas de dirección. Vamos, no se me queden dormidos. Enderécense en sus asientos y sigan concentrados. Las líneas de dirección, también se las había nombrado antes, es cuando uno aprovecha elementos de la composición que conduzcan la mirada hacia un punto determinado de la imagen o marcan un recorrido específico, ¿ya? Las líneas de dirección marcan una unión entre el primer plano y el fondo, y eso hace que se acreciente la perspectiva o la tridimensionalidad de la fotografía. Me imagino que muchos estarán mirando el letrerito de los 20 kilómetros que les molesta, sí, a mí también, pero era bastante complicado sacarlo, así que tuvo que quedar dentro de la imagen. Acá las líneas de dirección están dadas por el camino, por las hojas de otoño caídas debajo de los árboles y por las formas de los árboles, que todo esto me lleva a concentrarme en el área verde del final de la fotografía. ¿Se fijan? Ahí, eso que tenemos ahí al fondo. Acá tenemos líneas de dirección curvas, líneas de dirección con un súper buen dinamismo. ¿Ya? Las líneas, cuando son curvas, nos van a dar siempre un efecto más suave y más fluido. Eso lo encontramos en los cauces de los ríos, los bordes de los caminos, pasarelas, elementos, digamos, que no tienen de repente la rectitud
o la rigidez que puede tener una carretera o una vereda o elementos construidos, digamos, por el hombre. Aprovechemos también, chiquillos, este es otro recurso súper bueno para evitar que las fotos les queden torcidas o les queden con horizontes chuecos. Eso es uno de los principales problemas que uno tiene en la composición. Usen elementos verticales y horizontales de la fotografía para alinearla con los bordes del encuadre de su cámara. Busquen líneas rectas, verticales o horizontales que faciliten la composición. Postes, árboles, los bordes de los edificios, y traten de alinearlo con los laterales verticales y horizontales de su fotografía. Acá tenemos otras líneas de conducción de la mirada, líneas diagonales, líneas circulares, líneas en perspectiva, como las del edificio de mano derecha. Todo lo que sea líneas en arquitectura o naturaleza son un recurso compositivo que va a guiar la vista del espectador. Y al guiar la vista, ustedes dirán, ¿por qué insiste tanto la profe en el tema de guiar la vista del espectador? Porque yo a través de la foto estoy compartiendo aquello que para mí es importante. Entonces, si yo estoy guiando la vista del espectador, estoy comunicando con quienes ven la foto, estoy comunicándoles aquello que a mí me resultó significativo y valioso visualmente. Entonces, eso permite dar una sensación de profundidad y escala a las imágenes. Otro tema a considerar, ¿qué pasa con figura y fondo? ¿Qué hay en los fondos de nuestras fotos? Muchas veces cuando vemos un paisaje captamos la totalidad general sin dar una prioridad a qué elementos vamos a poner en el primer plano, qué vamos a poner en el segundo, qué vamos a poner en el tercero. Y acá nuevamente tenemos el tema de las líneas que conducen la mirada. ¿Qué líneas voy a utilizar? ¿Hay líneas en el paisaje? No las hay. Las formas son formas rectas, redondeadas, curvas. ¿Qué pasa con los elementos del paisaje? ¿Dónde me voy a parar? A veces simplemente corrernos un poco a la derecha, un poco a la izquierda, nos cambia totalmente el concepto, nos cambia totalmente el encuadre de la imagen. Entonces hay que darse tiempo para plantearse eso. ¿Quiero que esas rocas estén donde están? ¿O quiero las rocas más hacia el centro? ¿Las quiero más hacia la derecha, más hacia la izquierda? ¿Quiero más mar, menos mar? Todo eso se lo tienen que plantear a la hora de componer. Yo les había dicho antes que íbamos a ver el tema del efecto de la bruma. El efecto de la bruma genera un debilitamiento de la imagen a nivel de distancia y perspectiva. Esto es lo que llamamos también perspectiva atmosférica. Cuando en un paisaje o en una fotografía tengo niebla, neblina, bruma, smog o humo, lo que tengo es partículas que están eliminando la limpieza del aire. Entonces, toda la espacialidad modifica la transmisión de las formas, la luz se modifica en la transmisión de las formas porque hay estas interferencias en el aire. Por lo tanto, cuanto más lejos están los objetos, más diluidos y débiles se ven sus formas, sus colores, su nitidez y sus detalles. Eso me da la sensación de profundidad y es lo que llamamos la perspectiva atmosférica. Cuando trabajen con perspectiva atmosférica, ayuda bastante en la composición el poner elementos en el primer plano, ¿ya? Los primeros planos siempre van a parecer más nítidos y definidos. Y cuanto más se aleja la imagen, menor nitidez vamos a tener. Miren esta foto de mano derecha que no tiene un elemento, acá usé un zoom y eliminé el primer plano, y miremos esta anterior, donde sí hay elementos de primer plano. Se fijan, tiene mucho más fuerza compositiva esta foto de acá que esta otra.
el tema de los elementos en el primer plano igual ayuda bastante. Acá tenemos un ejemplo, esta foto a mí me encanta, tengo un primer plano. Esta es la cordillera de la costa, acá en Chile, cordillera de la costa desde el Cerro El Roble, y ahí al fondo vemos la cordillera de los Andes. Esto nos permite tener una idea de lo angostito que es nuestro país. Ya. Importancia de primer plano, no solo en las fotos con perspectiva atmosférica. Incluir elementos que contrasten en un primer plano, que destaquen por textura, color o tamaño, ayudan también a enmarcar, en este caso, el paisaje del fondo, ¿ya? Evitando que simplemente sea una masa homogénea de árboles y troncos y follaje. Me permite recorrido, ¿ya? Aumentan la sensación de profundidad y perspectiva en la imagen. Siempre fíjense qué hay en el primer plano de mi foto. No déjenlas sin considerar el tema de los primeros planos. Otro elemento importante, enmarcar el tema. No solo acá puse elementos en el primer plano, sino que me preocupé que hubiera elementos en los laterales y en la parte de arriba. La foto estándar hubiese sido el lago desde la orilla, con lo cual yo hubiese tenido una masa celeste, plana, estática y aburrida, y los cerros del fondo marcando la línea de horizonte, y luego el cielo celeste. Mucho más interesante contextualizar el lago, ¿ya? Desde un enmarcado. Acá tenemos enmarcados de arquitectura, podemos usar puertas, podemos usar ventanas, podemos aprovechar los contraluces. En este caso, la medición de la luz en la foto de la derecha se hizo en el edificio del fondo, permitiendo que la arquitectura quedara totalmente en sombra, generando un contraste y un contraluz que hace mucho más interesante la imagen. Otro elemento compositivo que nos ayuda mucho para representar profundidad y perspectiva es la sensación que transmiten los colores. Los colores oscuros se adelantan y los colores claros retroceden. Por lo tanto, quiero potenciar esa profundidad, buscar que en el primer plano haya tonos oscuros y que los tonos claros vayan al fondo. Los tonos fríos, verdes, azules, violáceos, son tonos que tienden a retroceder y los tonos cálidos tienden a avanzar. Ese es otro recurso importante que se puede utilizar a nivel compositivo. Cuando hacemos fotografía a color, no da lo mismo los colores que hay en nuestro entorno y qué colores elegimos nosotros para que tengan potencia visual, digamos, en la imagen. Se fijan acá esta es una iglesia totalmente gris, pero le estaba dando el sol del atardecer, lo cual la transformó en amarillo anaranjado y con un buen contrapicado tiene mucho más potencia visual toda la arquitectura. Acá tenemos otros ejemplos de colores cálidos que se adelantan. Los colores cálidos siempre van a tener una mayor vibración, siempre van a darle un mayor dinamismo visual a la imagen, ¿ya? Entonces, el color no debe ser un accidente en las fotos. Yo debo elegir qué áreas de color inserto en una imagen y cuáles no. Bien, chiquillos, con esto damos por terminada nuestra clase número 3 y espero que la hayan disfrutado, que hayan aprovechado y que se pongan a practicar lo más posible todos estos recursos compositivos y que vayan notando diferencias, ¿ya? Eso es súper importante. Comparen las fotos en que ustedes empiecen a aplicar las reglas compositivas, compárenlas con las que han sacado antes y empiecen a cotejar y a ver los logros y las diferencias. Hasta luego, nos vemos en la próxima.